Era una tarde de octubre cuando Canelo Álvarez regresaba de una sesión de entrenamiento en un rancho privado en las afueras de Jalisco. Su camioneta negra avanzaba lentamente por una carretera rural serpenteante, rodeada de campos de maíz y pequeñas granjas que se extendían hasta el horizonte. El paisaje dorado del atardecer mexicano creaba una postal perfecta, pero algo a un costado del camino captó su atención y lo hizo reducir la velocidad hasta detenerse completamente a unos 100 metros de la carretera. Junto a una cerca de alambre, deteriorada, se encontraba un hombre mayor de aproximadamente 60 años, vestido con ropa de trabajo desgastada y un sombrero de paja que había visto mejores días. Lo que había llamado la atención de Canelo no era solo la figura solitaria del hombre, sino el hermoso caballo alazán que pastaba tranquilamente a su lado. El animal, a pesar de estar notablemente delgado, tenía líneas elegantes y una presencia que contrastaba con el entorno humilde en Canelo. Bajó de su vehículo y se acercó caminando por el sendero de tierra que llevaba hasta donde estaba el hombre. A medida que se acercaba, pudo ver que el rostro del granjero estaba marcado por años de trabajo bajo el sol y, más recientemente, por la preocupación evidente. Sus manos callosas sostenían una cuerda gastada que servía como rienda improvisada para el caballo. «Buenas tardes», saludó Canelo cordialmente, quitándose sus lentes de sol para establecer un contacto visual más directo. El hombre levantó la vista, y por un momento sus ojos mostraron sorpresa al reconocer al famoso boxeador. Pero rápidamente esa sorpresa fue reemplazada por una especie de resignación cansada. «Buenas tardes, señor», respondió el hombre, cuyo nombre era don Esteban Morales, aunque Canelo aún no lo sabía. Su voz llevaba el peso de alguien que había enfrentado demasiadas dificultades recientemente. «Disculpe si estoy bloqueando el camino, solo estaba tratando de decidir qué hacer». Canelo notó inmediatamente la expresión de angustia en el rostro del hombre, y la manera en que sus ojos se dirigían alternativamente hacia el caballo y hacia el horizonte, como si estuviera contemplando una decisión imposible. «No se preocupe por el camino», dijo Canelo suavemente. «¿Está todo bien? ¿Puedo ayudarlo en algo?» Don Esteban vaciló por un momento, claramente debatiendo internamente si debería compartir sus problemas con un extraño, incluso si ese extraño era una de las personas más famosas de México. Finalmente, la combinación de desesperación y la genuina amabilidad en la voz de Canelo lo convencieron de abrirse. «La verdad, señor, no sé ni por dónde empezar», dijo don Esteban, su voz quebrándose ligeramente. «Mi esposa está en el hospital desde hace 3 semanas. Los doctores dicen que necesita una operación, pero cuesta más dinero del que he visto en toda mi vida. He vendido todo lo que tenía de valor en las vacas, los cerdos, hasta las herramientas». Canelo escuchó en silencio, sintiendo el peso de la desesperación del hombre. Había crecido en circunstancias humildes y recordaba vívidamente la sensación de impotencia que venía con la pobreza, especialmente cuando la salud de un ser querido estaba en juego. «Este caballo es lo único que me queda», continuó don Esteban, acariciando suavemente el cuello del animal. «Se llama Relámpago y ha estado conmigo durante 8 años, pero los doctores me dijeron hoy que si no pago para la operación de mi esposa antes del viernes, será demasiado tarde». La voz del hombre se quebró completamente al pronunciar estas últimas palabras. Canelo pudo ver lágrimas formándose en sus ojos, lágrimas que el orgullo del granjero trataba desesperadamente de contener. «He estado aquí durante 2 horas», admitió don Esteban, «tratando de convencerme de llevar a Relámpago al mercado de ganado en el pueblo. Sé que no vale mucho, está demasiado flaco y ya no es joven, pero tal vez alguien me dé lo suficiente para al menos cubrir parte de los gastos médicos». Canelo observó más detenidamente al caballo llamado Relámpago. Efectivamente, el animal estaba notablemente delgado, probablemente debido a la falta de alimentación adecuada que acompañaba las dificultades económicas de la familia. Pero había algo en la postura del caballo, en la manera en que llevaba la cabeza y en la inteligencia evidente en sus ojos, que sugería que había más en este animal de lo que su apariencia actual revelaba. «¿Sabe qué, don?», comenzó Canelo, realizando que aún no conocía el nombre del hombre. «Esteban», respondió el granjero. «Esteban Morales». «Don Esteban», continuó Canelo, «no soy experto en caballos, pero puedo ver que usted y Relámpago tienen una conexión especial. Debe ser muy difícil considerar separarse de él. Es como perder a un miembro de la familia», admitió don Esteban. «Relámpago me ha ayudado con el trabajo de la granja durante años. Es inteligente, obediente y tiene un corazón noble. Pero mi esposa es todo para mí. Hemos estado casados 42 años, y si hay una oportunidad de salvarla, tengo que tomarla». En ese momento, Canelo tomó una decisión que cambiaría las vidas de ambos hombres de maneras que ninguno de ellos podría haber imaginado. «Don Esteban», dijo, «¿qué diría si le ofrezco una propuesta diferente?» El granjero levantó la vista con una mezcla de curiosidad y esperanza cautelosa. «En lugar de vender a Relámpago a extraños en el mercado», continuó Canelo,
¿Qué le parece si yo me hago cargo de él temporalmente? Puedo asegurarme de que esté bien alimentado y cuidado, y a cambio, puedo ayudarle con los gastos médicos. De Suez. Don Esteban se quedó completamente inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar, señor. Eso es demasiado generoso. No puedo aceptar caridad. Tengo mi orgullo. No es caridad, respondió Canelo firmemente. Intercambio justo. Usted me confía Relámpago, y yo me aseguro de que reciba el cuidado que necesita. Al mismo tiempo, considérelo como si me estuviera vendiendo el caballo, pero con la opción de recuperarlo cuando pueda. La propuesta era mucho más generosa de lo que Canelo la había presentado, pero entendía la importancia del orgullo para un hombre como don Esteban. Había estructurado la oferta de manera que el granjero pudiera aceptar la ayuda sin sentir que estaba recibiendo caridad. Después de varios minutos de consideración, don Esteban finalmente asintió. Si usted realmente cree que Relámpago vale la pena, entonces acepto su propuesta, pero con una condición: así alguna vez quiere deshacerse de él, me lo devuelve a mí primero. Trato hecho, dijo Canelo, extendiendo su mano para sellar el acuerdo en esa misma tarde. Canelo se encargó de los gastos médicos de la esposa de don Esteban, asegurándose de que recibiera la operación que necesitaba. También organizó el transporte de Relámpago a su rancho personal, donde el caballo sería alojado en establos de primera calidad y recibiría atención veterinaria completa. Cuando Relámpago llegó al rancho de Canelo, el contraste con su entorno anterior era dramático. Los establos eran espaciosos y limpios, la comida era abundante y de alta calidad, y había personal experimentado disponible las 24 horas para atender las necesidades de todos los animales. Durante las primeras semanas, Relámpago se adaptó gradualmente a su nuevo entorno. Canelo lo visitaba diariamente, no solo para verificar su bienestar, sino porque había desarrollado un afecto genuino por el animal. Había algo en la personalidad tranquila pero alerta de Relámpago que le recordaba las cualidades que él valoraba en las personas: en lealtad, y una dignidad silenciosa que no dependía de circunstancias externas. A medida que Relámpago recuperaba peso y condición física con la alimentación adecuada y el cuidado veterinario, comenzó a manifestar características que habían estado ocultas durante los años de dificultades. Su pelaje desarrolló un brillo dorado que captaba la luz del sol de manera espectacular. Sus músculos se definieron, revelando una estructura física que hablaba de fuerza y atletismo naturales. Pero lo que más impresionó a Canelo y al personal del rancho fue la inteligencia excepcional que Relámpago comenzó a demostrar. Rutinas nuevas con una rapidez sorprendente, respondía a comandos sutiles y mostraba una capacidad de adaptación que iba mucho más allá de lo que esperarían de un caballo de granja ordinario. Ese caballo tiene algo especial, le comentó Roberto, el administrador del rancho, a Canelo durante una de sus visitas matutinas. En mis 30 años trabajando con caballos, he visto muy pocos con esa combinación de inteligencia y presencia natural. La curiosidad de Canelo fue despertada por estos comentarios. Decidió invitar a Elena Vázquez, una de las expertas en caballos más respetadas de México, para que evaluara a Relámpago. Elena tenía décadas de experiencia identificando y desarrollando caballos de calidad excepcional, y su opinión era buscada por criadores y entrenadores de todo el país. Cuando Elena llegó al rancho para examinar a Relámpago, su evaluación inicial fue de curiosidad profesional, pero a medida que observaba al caballo moverse, examinaba su conformación física y testaba sus respuestas a diferentes estímulos, su expresión cambió gradualmente de interés casual a asombro genuino. Canelo, dijo Elena, después de una hora de evaluación exhaustiva, necesito hacer algunas investigaciones sobre este caballo. ¿Tienes alguna información sobre su linaje o su historial previo? Solo sé que estuvo con don Esteban durante 8 años, respondió Canelo. ¿Por qué? Hay algo inusual en él. Inusual sería quedarse corto, respondió Elena. Este caballo tiene características que típicamente solo veo en animales de líneas de sangre muy específicas y valiosas. Su conformación, sus movimientos, todo sugiere un linaje mucho más distinguido de lo que su historia reciente indicaría. Elena pidió permiso para tomar fotografías detalladas de Relámpago desde múltiples ángulos, así como videos de él moviéndose a diferentes velocidades. También tomó medidas precisas de varias partes de su cuerpo, explicando que estas proporciones específicas podrían ayudar a identificar su posible linaje. Los resultados de la investigación de Elena llegaron 2 semanas después, y fueron tan sorprendentes que ella insistió en presentarlos en persona. Cuando se reunió con Canelo en su oficina, llevaba consigo una carpeta gruesa llena de documentos, fotografías y gráficos genealógicos. Canelo, comenzó Elena, su voz cargada de emoción contenida. Lo que vas a escuchar va a sonar increíble, pero he verificado toda esta información múltiples veces. Relámpago no es solo un caballo de granja ordinario, es descendiente directo de Azteca de Oro,
uno de los sementales más legendarios en la historia del caballo mexicano, Canelo VI, quedó completamente inmóvil, procesando esta información. Azteca de Oro había sido una leyenda en el mundo ecuestre mexicano, un caballo cuya belleza, inteligencia y habilidades atléticas habían establecido estándares que pocos animales habían igualado desde entonces. Según mis investigaciones, continuó Elena, Relámpago es bisnieto de Azteca de Oro por línea paterna, y su línea materna también incluye varios campeones registrados. Su valor genético para cría es prácticamente incalculable. Elena abrió la carpeta y mostró a Canelo fotografías comparativas que demostraban las similitudes físicas entre Relámpago y sus ancestros famosos en las proporciones. La forma de la cabeza, la manera de moverse en todo, confirmaba la conexión genealógica que había sido oculta por años de vida, como caballo de trabajo en una granja humilde. Pero eso no es todo, añadió Elena. He estado en contacto con criadores especializados en Europa y Estados Unidos. Si Relámpago fuera puesto en el mercado reproductivo internacional, su valor como semental podría fácilmente exceder los $2 millones. Canelo sintió como si el aire hubiera sido golpeado fuera de sus pulmones. La cifra era asombrosa, pero más impactante aún era la realización de lo que esto significaba para don Esteban, el hombre que había estado dispuesto a vender este caballo por unos pocos miles de pesos para pagar la operación de su esposa. En realidad poseía uno de los animales más valiosos de México en esa noche. Canelo no pudo dormir. Su mente luchaba con las implicaciones éticas de lo que había descubierto. Técnicamente, había adquirido a Relámpago a través de un intercambio legítimo. Don Esteban había aceptado la transacción voluntariamente, agradecido por la ayuda que había recibido. Desde una perspectiva legal, Canelo tenía todo el derecho de mantener al caballo y beneficiarse de su valor recién descubierto, pero desde una perspectiva moral, la situación era mucho más compleja. Don Esteban había hecho el intercambio desde una posición de desesperación, sin conocimiento del verdadero valor de lo que estaba entregando. ¿Era justo que Canelo se beneficiara de esta ignorancia involuntaria? Después de 2 días de reflexión intensa, Canelo tomó una decisión que definiría su carácter tanto como cualquier victoria en el ring. Organizó una reunión con don Esteban, pero no le reveló el propósito específico. Solo le dijo que quería discutir el futuro de Relámpago. Cuando don Esteban llegó al rancho, se veía completamente transformado desde su último encuentro. La operación de su esposa había sido exitosa. Ella estaba recuperándose bien, y el alivio era evidente en cada línea de su rostro. Había venido preparado para discutir los términos para eventualmente recuperar a Relámpago asumiendo que tendría que trabajar durante años para ganar suficiente dinero para recomprar su caballo. Don Esteban, comenzó Canelo cuando se sentaron en el porche de la casa principal del rancho. Tengo algo importante que contarle sobre Relámpago, Durante la siguiente hora, Canelo explicó cuidadosamente todo lo que Elena había descubierto sobre el linaje y el valor de Relámpago. Mostró las fotografías comparativas, explicó la genealogía y finalmente reveló la valoración económica estimada del caballo. Don Esteban escuchó en silencio absoluto, su expresión cambiando gradualmente de confusión a incredulidad, y finalmente a un asombro que rayaba en el shock. Cuando Canelo terminó su explicación, el granjero se quedó inmóvil durante varios minutos, claramente luchando por procesar la magnitud de lo que había escuchado. «Está diciendo», dijo finalmente don Esteban, su voz apenas un susurro, ¿que Relámpago vale millones de dólares? Eso es exactamente lo que estoy diciendo, confirmó Canelo. Y eso significa que técnicamente usted me entregó uno de los caballos más valiosos de México sin saberlo. Don Esteban se puso de pie abruptamente y comenzó a caminar de un lado al otro, sus manos temblando ligeramente. Pero usted me ayudó, dijo. Usted salvó la vida de mi esposa. Usted cumplió su parte del trato. Sí, respondió Canelo, pero yo no sabía el valor real de lo que estaba recibiendo a cambio. Y tampoco lo sabía usted. Eso hace que todo este intercambio sea complicado. Canelo hizo una pausa antes de continuar con lo que había decidido. Durante sus noches de insomnio, por eso he tomado una decisión. ¿Quiero proponerle una sociedad?, preguntó don Esteban, deteniéndose en su caminar. Exactamente, confirmó Canelo. Usted conoce a Relámpago mejor que nadie. Ha cuidado de él durante 8 años. Entiende su temperamento y sus necesidades. Yo tengo los recursos y las conexiones para desarrollar su potencial reproductivo. Trabajando juntos, podemos crear algo que beneficie a ambos y honre la historia de Relámpago. La propuesta que Canelo presentó era generosa, hasta el punto de ser casi increíble. Sugirió una sociedad 50-50 en todas las ganancias generadas por Relámpago, ya sea a través de servicios de cría, competiciones o cualquier otra actividad relacionada a DIPAS. Propuso construir facilidades especializadas en la propiedad de don Esteban para alojar a Relámpago y eventualmente a su progenie, pero yo no sé nada sobre cría de caballos de alta calidad,
protestó don Esteban. No tengo la educación ni la experiencia para ser socio de alguien como usted. Usted tiene algo más valioso que la educación formal, respondió Canelo. Tiene instinto, experiencia práctica y una conexión genuina con los animales. Son cualidades que no se pueden enseñar en ninguna escuela. Durante las semanas que siguieron, Canelo organizó para que don Esteban recibiera entrenamiento especializado de Elena y otros expertos en la industria equina. El granjero demostró una capacidad de aprendizaje que impresionó a todos los instructores, confirmando la intuición de Canelo sobre su potencial como socio. Mientras tanto, las facilidades en la propiedad de don Esteban fueron construidas según las especificaciones más modernas para la cría de caballos de élite. Los establos rivalizaban con cualquier facilidad de su tipo en México, completos con sistemas de climatización, áreas de ejercicio especializadas y equipamiento veterinario de última generación. La transformación en la vida de don Esteban fue extraordinaria. De ser un granjero de subsistencia luchando por cubrir gastos médicos básicos, se había convertido en el copropietario de una de las operaciones de cría de caballos más prometedoras del país. Más importante aún, había recuperado no solo su estabilidad financiera, sino también su orgullo y sentido de propósito. 6 meses después del establecimiento de la sociedad, Relámpago fue presentado oficialmente en una exposición internacional de caballos en México City. Su debut causó sensación en el mundo ecuestre internacional, con criadores de todo el mundo expresando interés en servicios de cría. Es como un sueño, le dijo don Esteban a Canelo, mientras observaban a Relámpago ser presentado ante una audiencia de expertos internacionales. Hace un año estaba considerando venderlo por unos pocos pesos. Ahora está siendo admirado por las mejores personas del mundo ecuestre. El potencial siempre estuvo ahí, respondió Canelo. Solo necesitaba las circunstancias correctas para ser revelado. El éxito de Relámpago como semental superó incluso las predicciones más optimistas de Elena. Sus primeros potros mostraron las mismas características excepcionales que habían hecho famoso a su linaje, y la demanda por sus servicios reproductivos creció exponencialmente. Para don Esteban, el cambio en las circunstancias había sido literalmente transformador. No solo había asegurado el futuro financiero de su familia, sino que había descubierto una pasión y talento para el trabajo con caballos de élite, que nunca había sabido que poseían. 2 años después del intercambio original, don Esteban había sido reconocido como uno de los criadores emergentes más prometedores de México. Su expertise, desarrollada a través de décadas de trabajo práctico y refinada por entrenamiento especializado, era buscada por otros criadores de toda la región. ¿Sabe qué es lo más increíble de toda esta historia?, le preguntó don Esteban a Canelo durante una celebración para marcar el 2º aniversario de su sociedad. No es el dinero, aunque obviamente eso ha cambiado nuestras vidas. Es que descubrí que tenía habilidades y potencial que nunca supe que existían. Canelo sonrió, recordando su propia reflexión similar años atrás, cuando había comenzado a ganar reconocimiento en el boxeo. A veces necesitamos que alguien más vea nuestro potencial antes de que podamos verlo nosotros mismos. La historia de Relámpago se había convertido en leyenda en los círculos ecuestres, no solo por su extraordinario linaje y valor, sino por las circunstancias únicas de su descubrimiento. Era un recordatorio poderoso de que tesoros extraordinarios a menudo existen en lugares y situaciones ordinarias, esperando a ser reconocidos por alguien con la visión para verlos. Para Canelo, la experiencia había sido una lección profunda sobre la importancia de hacer lo correcto, incluso cuando nadie está observando. Su decisión de compartir la verdad sobre el valor de Relámpago con don Esteban había resultado en algo mucho más valioso que las ganancias financieras. Había creado una amistad genuina y una sociedad exitosa basada en respeto mutuo y valores compartidos. La granja de don Esteban se había convertido en un destino para visitantes interesados en ver de primera mano como la combinación de tradición, conocimiento moderno y integridad personal podía crear algo verdaderamente excepcional. Estudiantes de agricultura y cría animal venían de universidades de todo México para aprender de la experiencia única de don Esteban en las noches, cuando el trabajo del día había terminado, y don Esteban caminaba por los establos verificando que todos los caballos estuvieran cómodos. A menudo reflexionaba sobre el viaje extraordinario que había tomado su vida. Desde aquel día desesperado junto a la carretera cuando había considerado vender a Relámpago por casi nada, hasta convertirse en un respetado criador de caballos de élite. La transformación parecía casi imposible de creer. Por Ocuizasele. Lección más profunda de toda la experiencia era sobre el poder de la generosidad genuina y la integridad personal. Canelo había tenido todas las razones legales y prácticas para simplemente mantener a Relámpago y beneficiarse de su valor oculto. Pero había elegido un camino más difícil pero moralmente superior, y ese choice había resultado en bendiciones.
que ninguno de los dos hombres había anticipado 5 años después del encuentro original. Mientras don Esteban observaba a los descendientes de Relámpago corriendo libre en los pastos de su propiedad, sabía que había sido testigo y participante de algo verdaderamente especial. No solo había salvado la vida de su esposa y asegurado el futuro de su familia, sino que había descubierto un propósito de vida que le daba más satisfacción de la que había experimentado jamás. Y todo había comenzado con un granjero desesperado, dispuesto a intercambiar su caballo por comida, y un campeón mundial, lo suficientemente sabio para reconocer que a veces los regalos más grandes vienen disfrazados de actos simples de bondad humana. Todo había comenzado con un granjero desesperado dispuesto a intercambiar su caballo por comida, y un campeón mundial lo suficientemente sabio para reconocer que a veces los regalos más grandes vienen disfrazados de actos simples de bondad humana. 7 años después de aquel encuentro fortuito en la carretera rural, la sociedad entre Canelo y don Esteban se había convertido en una de las operaciones de cría de caballos más prestigiosas de América Latina. Lo que había comenzado como un acto de compasión se había transformado en un imperio ecuestre que generaba empleos para más de 50 familias en la región y había puesto a México en el mapa mundial de la cría de caballos de élite en Relámpago. Ahora conocido internacionalmente como El Dorado de Jalisco, había producido más de 200 descendientes, muchos de los cuales habían ganado competiciones importantes en Europa, Estados Unidos y América del Sur. En su línea genética se había convertido en una de las más buscadas del mundo, con listas de espera que se extendían por años. Pero para don Esteban, el éxito material era solo una parte de una transformación mucho más profunda. A los 68 años, se había convertido en un respetado consultor internacional, viajando por el mundo para asesorar a otros criadores sobre técnicas que había desarrollado, basándose en décadas de experiencia práctica combinada con la más moderna tecnología veterinaria. Es extraordinario, le comentaba el Dr. Philippe Dubois, un renombrado genetista equino francés, durante una de sus visitas al rancho. Como don Esteban ha logrado combinar métodos tradicionales mexicanos con innovación científica. Los resultados que están obteniendo aquí están redefiniendo estándares internacionales. La reputación de la operación había atraído la atención de miembros de la realeza europea, magnates árabes del petróleo y celebridades internacionales que buscaban adquirir caballos de la línea de Relámpago. Pero don Esteban y Canelo habían establecido criterios estrictos para la venta de sus animales, priorizando compradores que demostraran compromiso con el bienestar animal y la preservación de las líneas de sangre. Una tarde de primavera, Mike Harris, don Esteban supervisaba el entrenamiento de los potros más jóvenes. Recibió una llamada que lo llenó de emoción. Su nieta Carmen, quien había estudiado veterinaria especializándose en reproducción equina, había sido aceptada en un programa de doctorado en la Universidad de Kentucky, considerado el centro mundial de la investigación equina en abuelo, le dijo Carmen por teléfono, su voz cargada de emoción. La carta de aceptación menciona específicamente el trabajo que hemos estado haciendo aquí. Dicen que quieren que investigue los métodos que has desarrollado para mejorar las tasas de fertilidad en líneas de sangre de élite. Para don Esteban, esta noticia representaba la culminación de un sueño que ni siquiera sabía que tenía. No solo había transformado su propia vida, sino que había creado un legado que su familia podría continuar y expandir durante generaciones. Anoche, durante la cena familiar semanal que se había convertido en tradición en el rancho, don Esteban reflexionó sobre el viaje extraordinario que había tomado su vida. Sue es completamente recuperada de su operación, y ahora una vigorosa administradora de las operaciones diarias del rancho. Sonreía mientras observaba a sus hijos y nietos discutir planes para expandir el negocio a mercados asiáticos. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos aquí?, le preguntó su esposa, doña María, mientras observaban a su familia planificar el futuro con una confianza que habría sido impensable años atrás. Nunca, respondió don Esteban honestamente, cuando estaba parado junto a esa carretera con Relámpago pensando en venderlo por unos pocos pesos. Lo único que podía imaginar era cómo iba a salvarte la vida. Nunca soñé que ese momento de desesperación se convertiría en el punto de partida para todo esto. Canelo, quien había mantenido su tradición de cenar con la familia Morales al menos una vez al mes, escuchaba estas conversaciones con una satisfacción profunda que superaba cualquier victoria que había logrado en el ring. La decisión que había tomado años atrás de actuar con integridad en lugar de beneficio personal había resultado en algo que ninguno de ellos había podido anticipar: en una verdadera familia extendida, unida por respeto mutuo y objetivos compartidos. Lo que más me impresiona, comentó Canelo durante una de estas cenas, no es el éxito financiero que hemos logrado, aunque obviamente eso es importante. Es como esta experiencia ha demostrado que, cuando las personas actúan con integridad y generosidad,
los resultados pueden superar cualquier cosa que pudieran haber planeado originalmente. La historia de la transformación de don Esteban había inspirado a otros en la comunidad rural circundante. Varios granjeros habían comenzado a prestar más atención a los animales que tenían, investigando sus linajes y buscando oportunidades para mejorar sus operaciones. Canelo y don Esteban habían establecido un programa de mentoría para ayudar a estos granjeros, compartiendo conocimiento y recursos para elevar toda la industria agrícola de la región. Uno de los casos más notables era el de don Patricio, un granjero vecino que había descubierto que sus vacas descendían de una línea genética especialmente resistente a enfermedades comunes del ganado. Con asesoría de don Esteban y apoyo financiero de Canelo, había establecido un programa de cría que ahora suministraba ganado mejorado a ranchos de todo México. Es como un efecto dominó positivo, observaba doña María durante una reunión comunitaria donde se discutían estos desarrollos. La bendición que recibimos se está extendiendo a toda nuestra comunidad. 10 años después del encuentro original, la región donde vivía don Esteban había sido transformada de una zona de agricultura de subsistencia a un centro reconocido de innovación agrícola. Universidades enviaban estudiantes para programas de intercambio, investigadores internacionales llegaban para estudiar las técnicas desarrolladas allí, y el gobierno mexicano había declarado la zona como una región de excelencia agrícola. Durante una ceremonia especial para conmemorar el 10º aniversario de su sociedad, Canelo y don Esteban fueron reconocidos no solo por su éxito empresarial, sino por su contribución al desarrollo rural y la preservación de tradiciones ecuestres. México. El presidente de México estuvo presente para otorgarles un reconocimiento nacional por su trabajo. Esta historia, dijo el presidente en su discurso, representa lo mejor de México en la combinación de tradición y innovación, la importancia de los valores familiares y el poder de la colaboración entre diferentes sectores de nuestra sociedad. Canelo y don Esteban han demostrado que el éxito verdadero viene cuando elevamos a otros, junto con nosotros mismos. Pero quizás el momento más emotivo de la ceremonia llegó cuando Relámpago, ahora un majestuoso semental de 15 años en la cima de su poder y belleza, fue presentado ante la audiencia internacional. Su transformación desde el caballo flaco que había pastado junto a una carretera rural, hasta convertirse en uno de los sementales más valiosos del mundo, era un símbolo perfecto de lo que era posible cuando el potencial oculto era reconocido y nutrido adecuadamente después de la ceremonia. Mientras los invitados internacionales recorrían las facilidades del rancho, don Esteban se encontró solo con Relámpago en el establo principal. Acarició suavemente el cuello del caballo, recordando todos los años que habían pasado juntos antes de que su verdadero valor fuera descubierto. «¿Sabes, viejo amigo?», le susurró al caballo, «a veces pienso que tú sabías todo el tiempo quién eras realmente. Solo estabas esperando el momento correcto para que el resto del mundo lo descubriera también». Relámpago respondió con un suave relincho, como si entendiera completamente las palabras de su compañero de toda la vida. Para don Esteban, ese momento de conexión silenciosa con el animal que había cambiado su destino era más valioso que todos los reconocimientos y premios que había recibido en los años que siguieron. La operación continuó creciendo y evolucionando. Carmen regresó de Estados Unidos con su doctorado y nuevas técnicas que habían desarrollado basándose en los métodos de su abuelo. Sus investigaciones fueron publicadas en revistas científicas internacionales, estableciendo formalmente los principios que don Esteban había desarrollado intuitivamente a lo largo de décadas. A la familia Morales se había convertido en una dinastía en el mundo ecuestre internacional, pero habían mantenido los valores humildes y la conexión con la tierra que habían definido su carácter original. Cada éxito era compartido con la comunidad, cada innovación era compartida libremente con otros criadores, y cada nueva generación era educada no solo en técnicas avanzadas, sino en los principios de integridad y servicio que habían hecho posible su ascenso. Para Canelo, observar esta transformación continua le había enseñado lecciones sobre liderazgo y el éxito que habían enriquecido todos los aspectos de su vida. Su propia carrera de boxeo se había beneficiado de las perspectivas que había ganado trabajando con don Esteban, particularmente sobre la importancia de la paciencia, la dedicación a largo plazo y la sabiduría de reconocer el potencial en lugares inesperados. Don Esteban me enseñó que el verdadero campeonato no se trata solo de ganar, reflexionaba Canelo durante una entrevista para un documental sobre su vida. Se trata de usar cualquier éxito que tengas para crear oportunidades. Para otro, el dinero que he ganado en el boxeo eventualmente se acabará, pero las vidas que hemos tocado a través de esta sociedad continuarán impactando a futuras generaciones. 15 años después del intercambio original, cuando don Esteban cumplió 80 años, la celebración de su cumpleaños fue un evento internacional que atrajo a dignatarios, criadores y amigos de todo el mundo. Pero para él el momento más significativo fue cuando Canelo le presentó un regalo especial,
un potro recién nacido, descendiente directo de Relámpago que había sido registrado oficialmente con el nombre Milagro de la Carretera, y este potro, explicó Canelo durante su discurso en la celebración, representa todo lo que hemos aprendido durante estos años extraordinarios, que los milagros a menudo comienzan con actos simples de bondad, que el potencial más grande a veces viene en los paquetes más humildes, y que cuando las personas buenas se unen con propósitos nobles, pueden lograr cosas que superan cualquier sueño individual. Don Esteban, con lágrimas en los ojos mientras acariciaba al potro que llevaba un hombre que resumía perfectamente su historia. Sabía que había vivido una vida que había superado todas sus expectativas, desde aquel día desesperado junto a la carretera hasta convertirse en una figura respetada internacionalmente. El viaje había sido más extraordinario que cualquier cosa que hubiera podido imaginar y todo había comenzado con un granjero dispuesto a intercambiar su caballo por comida, un campeón dispuesto a ayudar sin esperar nada a cambio, y un animal extraordinario que había estado esperando pacientemente a que el mundo reconociera su verdadero valor. Era una historia que continuaría inspirando a futuras generaciones sobre el poder de la bondad, la importancia de la integridad, y la magia que puede suceder cuando las personas buenas eligen hacer lo correcto, incluso cuando nadie está observando. Yendi. Todo había comenzado con un granjero dispuesto a intercambiar su caballo por comida, un campeón dispuesto a ayudar sin esperar nada a cambio, y un animal extraordinario que había estado esperando pacientemente a que el mundo reconociera su verdadero valor. Era una historia que continuaría inspirando a futuras generaciones sobre el poder de la bondad, la importancia de la integridad y la magia que puede suceder cuando las personas buenas eligen hacer lo correcto, incluso cuando nadie está observando. 20 años después de aquel encuentro casual en la carretera rural, don Esteban, ahora de 85 años, se sentaba en el porche de la casa principal del rancho que había crecido hasta convertirse en un imperio internacional. A su lado, Canelo, con canas plateadas adornando sus sienes, observaba cómo los nietos de don Esteban jugaban entre los potros en los pastos dorados del atardecer en Relámpago. Había fallecido pacíficamente el año anterior, a la edad de 27 años, rodeado por toda la familia que había transformado. Pero su legado vivía en más de 500 descendientes que ahora corrían en pistas de todo el mundo, cada uno llevando consigo la historia de un caballo que había estado destinado a la grandeza, pero había tenido que esperar el momento perfecto para que fuera reconocida. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, le preguntó don Esteban a Canelo mientras el sol se ponía sobre su tierra, pintando el cielo con los mismos colores dorados que habían sido testigos de su primer encuentro. ¿Qué es?, respondió Canelo, aunque sospechaba la respuesta. Si me dieras la oportunidad de vivir todo otra vez, no cambiaría ni un solo momento, ni siquiera los años de lucha y pobreza, porque todos esos momentos fueron necesarios para llevarnos exactamente hasta aquí. Canelo sonrió, entendiendo perfectamente lo que su amigo quería decir. Aquella tarde desesperada junto a la carretera no había sido el comienzo de su historia, había sido el momento en que todo su pasado había convergido para crear un futuro que ninguno de ellos podría haber imaginado. Y mientras las estrellas comenzaban a aparecer sobre Jalisco, dos hombres que habían aprendido que la verdadera riqueza no se mide en dinero sino en vidas tocadas, sabían que habían sido testigos de algo verdaderamente milagroso en el poder transformador de un solo acto de bondad humana. El fin